Muy buenas pichones, esto es Canary RAM, mi nombre es Aley y hoy vamos a analizar la gama base de teclados de Hippomaker. Estamos hablando del SK61 y el SK64. ¡Al lío! Bueno, empezando por los unboxing, ambos vienen con el teclado en primer plano envuelto en un film. Debajo nos encontramos el manual de instrucciones y en la parte trasera un compartimento con nuestros accesorios. En el caso del SK64 nos viene un cable USB y un juego de key puller dentro de una caja. En el caso del SK61 nos viene lo mismo pero con la adición de un set alternativo de keycaps para Mac. Analizando el SK61 nos encontramos con un teclado compacto estándar y con una sensación sólida aunque con un ligero rattle. Esto es debido a los stabs, ya que como siempre estos teclados vienen factory loop, pero con una aplicación que deja bastante que desear. Tanto es así que hay diferencias entre unidades y esta en concreto suena bastante mal. Si algo cabe destacar entre estas dos versiones son las distribuciones, ya que el SK64 incluye un Arrow Cluster debajo de la zona del Enter. Además, también destaca el Shift derecho por ser de una unidad e incluimos una tecla dedicada para el Delete. Esto nos va a permitir prescindir de las combinaciones FN para esta función y para las flechas de desplazamiento. Entrando en un análisis más profundo nos encontramos de frente con los switches, y estas gamas son ópticas, lo cual estamos ante los teclados más rápidos y con mejor respuesta del mercado. Estos switches intercambiables son Gateron, quienes no solo se encargan de fabricar varios de los mejores switches mecánicos del género, sino que está batiéndose el cobre en la gama óptica junto a LK. La variante que nos ha llegado en estos teclados es Gateron Red, aunque su tono de stem es un poco más oscuro. Esta gama es lineal y de baja resistencia, siendo de 45 gramos. Eso sí, si los comparamos con los mismos Gateron Red pero en versión mecánica, podemos ver y sentir que tienen una resistencia diferente. Esto es debido a que la versión óptica no dispone de las hojas de contacto, lo cual deriva en una resistencia que varía entre los propios switches. Básicamente porque solo entra en juego la resistencia del muelle. Por otro lado, al no tener la rampa, son mucho más fáciles de lubricar. El método de accionamiento de estos switches es muy fácil. La PCB consta de un emisor infrarrojo y un receptor. Cuando esta conexión infrarroja se corta, entra en juego el comando de la tecla. Esta emisión la interrumpe el stick del stem, por lo que estamos ante el sistema más básico pero efectivo en cuanto a conmutadores ópticos. Su respuesta es bastante rápida, y esto es debido a que al no disponer de un contacto físico, no disponemos de debounce time. Esto sumado a una circuitería básica nos da como resultado los teclados más rápidos del mercado, poniéndose a la par de los teclados más rápidos del mercado como son el Apex Pro o el Huntsman. En cuanto a los comandos en el caso del SK64 son exactamente igual que en el caso del GK68XS, solo que no disponemos de funciones inalámbricas Bluetooth. Para cambiar entre los modos de iluminación lo haremos igualmente con la combinación FN y corchetes, divididos entre modos reactivos y modos cíclicos. Para modificar la iluminación de perfiles cíclicos podemos usar tanto la combinación de FN y Arrow Cluster como la de FN y pleca. En el caso del SK61, los modos para cambiar entre modos de iluminación se desplazan a la pleca y fin de corchetes, prescindiendo del modo pause, y pasando los controles de iluminación en el Arrow Cluster a las 4 teclas junto al Enter. Otros comandos importantes que comparten ambos modelos sería el del bloqueo de la tecla Windows, presionando FN y la propia tecla del sistema. También las combinaciones con QWER, que es donde disponemos de los diferentes perfiles de firmware y software. Este software es poco intuitivo y bastante lioso, pero para poder configurar nuestro teclado y su iluminación nos viene bastante bien. Estos modelos de teclado están disponibles en dos variantes de keycaps. Tenemos versión OEM translúcidas en material ABS, las cuales tienen un factor forma más pronunciado y ofrece un setup genial para emplearlo a nivel gaming. Las filas 3 y 4 habitualmente empleadas para shooter y para MOBA van a estar más elevadas,
por lo que podremos accionarlas más rápida y cómodamente. Es por esto que prácticamente todos los teclados gaming comerciales utilizan este tipo de keycaps, aunque el contrapunto de estas es que tienen una calidad que deja bastante que desear. Por otro lado tenemos keycaps XDA, como ya nos acostumbra Hippomaker en sus teclados. Estas ya las hemos visto en la review del Hippomaker GK68XS, y como gran dato a destacar es que son totalmente simétricas, tanto individualmente como en su conjunto. Esto nos proporciona un ángulo menor al OEM habitual, favoreciendo a las largas sesiones de escritura. Estas keycaps son PBT y son bastante gruesas, lo que favorece tanto a su durabilidad como a su resonancia con el teclado. El contrapunto de estas keycaps es que no son translúcidas y están destinadas a un setup más serio. Relacionando las keycaps con la iluminación, cabe destacar que estos LEDs hacen la mezcla de color menos fluida en sus transiciones, resultando en una mezcla de diferentes colores y que podemos advertir si lo intentamos poner de manera estática en color blanco. Las plates que utilizan son de aluminio con una cobertura de pintura blanca para mejorar la reflectancia. Y pasando a lo último, que es la caja, viene preparada con un compartimento para una batería entre las trays. Esto es debido a que estos modelos vienen preparados para poder incluir un módulo Bluetooth en su circuitería. De esta manera, la producción es mucho más eficiente en términos generales, simplemente poniendo o dejando de poner ciertos componentes electrónicos. También cabe destacar que estos teclados solo pueden ser utilizados con la gama Gateron óptica o en su defecto, con una variante de LK en concreto. Bueno, haciendo balance general tenemos dos teclados muy buenos y con unas prestaciones increíbles para lo que cuestan. Hablamos del rango de 55 euros y teniendo en cuenta que compite con Razer en cuanto a especificaciones, este rango es el mejor en cuanto a calidad-precio. Bueno pichones, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pégale un like, suscríbete y dale a la campanita como siempre para estar atento a próximos vídeos. Pero ojo, tenemos doble bonus track. Si quieres saber cómo modificar un teclado de gama baja desde cero, te aconsejo que pinches este vídeo de aquí. Por el contrario, si quieres saber cómo lubricar switches ópticos, tienes este vídeo de acá. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga pibes.